sistemas de ecuaciones lineales, empezamos con el primer caso, el más sencillito posible. Dos variables, dos incógnitas. Quiere decir que tenemos nuestro sistema, las ecuaciones son AX más BY igual a C y la otra es DX más EY igual a F, donde X y Y vienen a ser las incógnitas y A, B, C, D y F son valores fijos que nos dan, son constantes. Bien, vamos a escribir esto de una mejor manera. Vamos a darles subíndices a las constantes, los coeficientes. Digamos, esta es la forma en que nos lo presentan en los libros y eso. Pero es mejor escribirlo, pues vamos a colocar estas constantes, los coeficientes de nuestra ecuación, en un arreglo rectangular de números. Entonces vamos a decir que este elemento es la 1, 1, acá será el elemento A1, 2, acá esto será igual a un B1, este será el A2, 1 y acá el A2, 2. Y este será acá un B2. Entonces vamos a decir de qué. Vamos a decir que esta de acá es nuestra ecuación E1, y esta es la ecuación E2. O sea que los subíndices, vamos a hacer la siguiente relación con los subíndices. El subíndice 1 de la ecuación 1 pues va a ser quien el de acá, el del B1, y va a ser el primer subíndice de la letra A. ¿Listo? Entonces decimos que es acá el primero. ¿Listo? Y el segundo subíndice va a hacer relaciones con la variable X o X1 y la variable Y o X2, si vamos a utilizar también subíndices para las variables, también podemos hacer eso. Y no usamos tantas letras, sino solo usamos dos pares de letras. La variable X1, la variable X2, la variable X1, la variable X2. Y listo. ¿Por qué? Porque queremos relacionar esto con unos arreglos con vectores. En últimas, ya vio vectores, entonces queremos relacionarlo con vectores. Entonces tengo la variable X1 y la variable X2 y nuestros coeficientes vienen a ser, nuestros coeficientes son A11, A12, A21, A22. Lo llamamos los coeficientes. Y el B1 y B2 pues son constantes a la final. B1 y B2 también son NR, son valores dados, son constantes. Bien, entonces vamos a escribir esto de otra manera. Y vamos a recordar el producto punto. Entonces, este sistema de ecuaciones, lo vamos a llamar nuestro sistema de ecuaciones lineales. Entonces escribimos en forma rectangular. Pues siempre si no lo dan en orden, entonces lo ordenamos respecto a las incógnitas. La incógnita X1 o la X y la X2 o Y, como quiera. Y de acuerdo a eso voy y escribo los coeficientes en columna. Entonces A11, A12, el otro escribo A12, que digo acá es A21, A21 y A22. ¿Listo? Y a ese arreglo rectangular le voy a llamar la matriz de coeficientes. Bien, le voy a llamar la matriz de coeficientes. Puedo esperar acá. A ese le llamo mi matriz de coeficientes, le doy un nombre, le llamo la matriz A. Esa va a ser mi matriz A. Mi matriz de coeficientes A. Respectivamente voy a llamar dos vectores columna, que van a ser el vector de las incógnitas, que será el vector de la X1 y la X2, mi vector de incógnitas, y luego mi vector de términos independientes, de coeficientes, los coeficientes B. Acá, mi vector de el B1 y el B2. Bien, lo escribo de esa forma. A este de acá le voy a llamar lo mismo que hacíamos antes, el X barra, que va a ser el vector X barra, y a este lo voy a llamar mi vector B barra. Bien, entonces, ¿qué estoy diciendo? De acuerdo a eso estoy diciendo A vive en R, vamos a decir, ¿cuántas filas hay ahí? Una fila, dos filas. Hasta la primera a llamar fila 1, fila 2. Columna 1, columna 2. Entonces yo voy a decir que hay dos filas por dos columnas. ¿Listo? A la R a la 2 por 2. O también lo vamos a escribir más bien aquí así. Las matrices de tamaño 2 filas por 2 columnas con coeficientes reales. Y también lo entendemos que es lo mismo que decir R a la 2 por 2. ¿Listo? Y X barra y B barra son vectores de ¿quién? De R2. ¿Listo? Bueno, ahora,
Notemos que podemos multiplicar la matriz A por el vector X de la siguiente forma. Voy a hacer el producto de esos dos, voy a entenderlo aquí así. Voy a llamar A a la 1 entre paréntesis. No, para filas mejor. A fila, columna, así. Entonces mejor A subíndices, así le coloca A sub 1. La matriz A, entonces le coloca A sub 1 y ¿quién va a ser? La fila 1, o sea, A11, A12. ¿Listo? Y voy a llamar la fila 2 A sub 2, ¿quién? La A21, la A22. Es decir, las filas son elementos de R2. ¿Listo? Entonces entiendo que se van a poder multiplicar. Es decir, yo voy a poder multiplicar la fila A1, que al final, pues, usted la puede entender como un vector, pero dejémoslo así, la fila A1, ¿por quién? Por el vector X. ¿Cómo se hace el producto punto? Entonces, A11 por A12, producto punto. Esto acá, pues, lo voy a escribir en fila. Entonces, si lo escribo en fila, digo que es transpuesto. ¿Listo? Si escribo en fila, digo que está transpuesto. O sea, en vez de escribir fila, lo escribo. En vez de escribir en columna, lo escribo en fila. Estoy transponiendo la fila a una columna. Entonces acá me queda, pues, ¿quién? X1, X2. Haga el producto punto. ¿Cómo se hace el producto punto? O A11 por X1 más A12 por X2. ¿Listo? ¿Y ese quién es? Pues la primera, la parte izquierda de mi ecuación E1. Y la estoy igualando al B1 del otro lado. ¿Listo? Y lo mismo para el otro caso. Entonces digo, si multiplico la matriz A2 por el X barra, la fila A2 por el X barra transpuesto, ¿qué es? A veces le puede olvidar el transpuesto y pues uno entiende que a la final columna, fila, no hay tanto lío. Entonces escribo que en A21 por A22, y esto quién es? Pues X1 por X1, X2, hago producto punto, donde me quedo A21 por X1 más A22 por X2. ¿Listo? Es decir, yo a la final, ¿qué hice? Multipliqué una fila por esa matriz de dos filas, dos columnas por un vector de una fila, de una columna y dos filas. Es decir, dice lo siguiente. A multiplicado por X barra es la matriz A que nos dan, multiplicada por este vectorcito. ¿Y cómo luce? ¿Cómo queda el resultado? El resultado quedan dos filas, ¿cierto? Quedan dos filas. La primera, dos filas y una sola columna. El resultado de arriba, ¿quién es? El resultado de arriba es A11, X1 más A2, A12, X2. Y el resultado de abajo, ¿cómo nos quedó? A21, X1 más A22, X2. Es decir, usted acaba de multiplicar una estructura que tiene dos filas, dos columnas, por una que tiene dos filas, una columna. Entonces lo que pasa es que coinciden la cantidad de columnas de la matriz del vector de la matriz de la izquierda. Aquí este también lo podemos entender como una matriz, ¿cierto? Una matriz de dos filas y una columna. Entonces coinciden las columnas de la matriz de la izquierda con las filas de la matriz de la derecha. Y el resultado le queda pues de las dimensiones que dicen los bordes, es decir, de dos filas por una columna. ¿Listo? Esa es la idea. Si podemos extenderlo de manera natural siempre y cuando se cumplan esta condición de acá ¿de qué? De compatibilidad, pero esa condición no es rara. ¿Por qué? Porque usted está haciendo el producto punto y usted para multiplicar, para hacer punto entre vectores, tienen que vivir en la misma estructura, tienen que vivir en el mismo Rn. Entonces yo no podría multiplicar uno de R3 con uno de R2. No podría ser el producto punto de uno de R3 con uno de R2. Ni uno de R2 con uno de R4, ¿cierto? Entonces tiene esa propiedad es casi natural para entender de una vez la multiplicación. No hay que entrar a mucha suspicacia ahí. Listo, entonces, ya entendió cómo se hace. Entonces yo lo que quiero es mi problema de ecuaciones con dos incógnitas y dos ecuaciones, mi problema de sistemas de ecuaciones lineales, lo quiero escribir de forma matricial y ya lo trasladé a un problema matricial. Yo estoy diciendo listo. Entonces a la final de forma matricial, ¿cómo lo estoy escribiendo? La matriz A multiplicada por mi vector de incógnitas X es igual al vector de coeficientes B. Bien. Entonces me concentro en una cosa. Primer pasito, que vamos a hacer por el método de determinantes. Entonces voy a definir el determinante de A. Y de acuerdo al valor del determinante de A voy a dar una información sobre el sistema de ecuaciones. Entonces, ¿cómo es el determinante de una matriz de 2×2? Primera cosa, determinante. Y luego lo extendemos de manera natural a 3×3. Tres incógnitas, tres ecuaciones. Determinante
¿De quién? De una matriz A que vive en la 2×2. ¿Cómo lo vamos a calcular? Entonces decimos, como nuestra matriz A, pues ya nos la dieron acá arriba. Bien, entonces yo digo, el determinante de A que lo escribo determinante de mi matriz, que va a ser el determinante de mi matriz A, también lo puedo denotar con barras, con las barras que usamos en valor absoluto también, podemos hacer la misma idea. Entonces, barras de valor absoluto, con las que estamos utilizando para distancia, para la longitud de un segmento. La idea es similar porque se está calculando un valorcito ahí. Pero como tal, esto aquí no es que le va a dar siempre un número positivo, ¿no? Eso es falso. Pero es una notación que usan los libros, entonces la recordamos. Bien, ¿cómo se calcula eso? Entonces, en este caso sencillito, usted lo que hace es multiplicar de la siguiente forma. Multiplica esta diagonal, es decir, el A11 por el A22, y le resta el producto de la otra diagonal. Listo, es decir, nos va a quedar de la siguiente forma. Nos queda el A11 por el A22 menos el A12 por el A21. Listo, lo vamos a escribir así. Bien, ese va a ser el determinante. Entonces tenemos la primera condición. Si el determinante de la matriz de coeficientes es distinto de 0, entonces el sistema de ecuaciones lineales tiene solución única. ¿Listo? Tiene solución única. Ahora, la idea es pues recordemos rápidamente qué es lo que pasa con eso de las soluciones. Como a la final son dos rectas, o sea, eso que nos están dando representan dos rectas, ¿cierto? Porque si a usted le dan un sistema, una ecuación de la forma A11, bueno, lo que fuera, AX más BY igual a C, ¿usted qué hace? Despeje, entonces le quedó BY igual a menos AX más C. Los coeficientes de X y de Y no son 0, porque si no, no tendríamos, pues, venga, a ver. Pero como son 2 al tiempo, si uno podría hacer 0. Bueno, entonces suponemos que en este caso que B es diferente de 0. Entonces divido por ambos lados. Entonces me queda Y igual a quién? A menos AX más C sobre B. O sea que le quedó menos A sobre B por X más C sobre B. ¿Eso qué es? Eso es una recta. Al final es una recta. Lo que importa es eso. Y para la otra ecuación también pues va a ser una recta, ¿no? Entonces yo tengo que a la final las dos ecuaciones, si ya no asumo las X y la Y como incógnitas, sino como variables, yo lo que tengo son rectas. Una recta, la que sería la que representa la primera ecuación, y la otra recta. Entonces, cuando hay solución única es porque se intersectan en un punto. ¿Listo? Esa es la posibilidad. Pero hay otra posibilidad. Que no se intersecten, nunca. Es decir, cuando son paralelas. Bien. Y hay otra posibilidad. Que sean la misma. Entonces, en ese caso uno dice que hay infinitas soluciones. Bien. Entonces hay tres chances. Única solución, ninguna solución o muchas soluciones. ¿Listo? Entonces el determinante nos va a dar inmediatamente una forma de clasificar dos posibilidades de esas, que son la siguiente. Si el determinante es diferente de 0, entonces tenemos solución única. Si el determinante es igual a 0, no existe solución única. Entonces hay dos posibilidades. Entonces si el determinante es igual a 0, que es el otro caso, el sistema de ecuación no tiene solución única. O sea que, ¿qué puede pasar? Entonces se puede tener infinitas soluciones o ninguna. ¿Listo? Bueno, entonces vamos ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular una matriz nueva en el caso de que tenga única solución. ¿Listo? En el caso de que tenga una solución de una. ¿Qué hago? Bueno, ahí podemos tomar dos caminos, ¿no? Calcular la matriz inversa o aplicar regla de Cramer. Bien.
¿A usted de qué le han hablado? ¿De la regla de Kramer o ya le están hablando de matrices inversas? Creo que No, matrices todavía. de Kramer. Listo, regla de Kramer. Entonces decimos, bueno, de una. Entonces yo a este determinante, pues aparte de eso, le doy un nombre. Entonces lo voy a llamar delta mayúscula. Listo. El delta. Estamos hablando, bueno, estamos hablando de determinante A, pero al final, pues mi A, de dónde proviene mi matriz A? Mi matriz A proviene de mi sistema matricial, de mi problema de ecuaciones lineales escrito de forma matricial. Entonces yo voy a llamar delta. Entonces lo que le decía, yo voy a llamar delta, entonces empieza uno acá ahora así por la regla de Kramer. Bueno, entonces el método de Kramer funciona cuando el determinante de mi matriz es diferente de cero, es decir, cuando hay única solución. Es cuando funciona, ¿listo? Cuando lo puedo usar. Entonces, en este caso, ¿qué decimos? Bueno, delta va a ser el determinante de mi matriz A, bien, el que primero que calculo, y voy a llamar otro, un delta 1. El delta 1 va a ser ¿quién? El delta 1 va a ser como mi matriz original, mi matriz A, y le cambio la fila 1 por el vector de coeficientes B. Eso es lo que voy a hacer ahí. Y tengo mi delta 1. Bien, entonces hacemos aquí así. Entonces, acá, bueno, cojo la fila 1 y la cambio por mi vector de coeficientes B. Entonces, B1, B2. Y a ese le calculo, bueno, el determinante de esa matriz, ¿no? El determinante de esa matriz. ¿Listo? Y respectivamente voy y calculo un delta 2. El delta 2 pues va a ser, cojo la misma matriz A y la segunda columna la reemplazo. ¿La reemplazo por quién? Por el vector B. Entonces delta 2 va a ser igual a quién? Al determinante. Cambiando acá. B1, B2. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer. Y bueno, ¿quiénes son las incógnitas? Entonces mis incógnitas, x1 es igual a quién? A delta 1 dividido delta. Y x2 es igual a quién? A delta 2 dividido delta. Bien. Entonces hagamos un ejemplo numérico, ¿sí o qué? El, la ecuación, el sistema de ecuaciones 2x más 6y igual a menos 1 y x más 8y igual a 2. Y lo quiero escribir de esta manera. Bueno, para repasar un poquito para el caso cuando vamos a hacer más ecuaciones, entonces recordemos que este de acá, ¿quién es? El producto punto entre quién. 2x más 6y en realidad es el producto punto entre 2, 6 y x, y, ¿listo? Y la otra sería el producto x más 8y. Entonces el producto punto de quién entre 1 y 8 y x y y. ¿Listo? Entonces recordamos que debe escribirse en columna y este en fila. Entonces tenemos pues, nuestro sistema matricial. ¿Quién será? Será de la siguiente forma. Bien. ¿Para qué hago esto? Digamos, esto no es necesario acá para este caso, pero queremos extender esto a n dimensiones, n por n, cuando escribamos viendo las clases. Y luego queremos pues entender que se puede resolver con otras técnicas haciendo operaciones elementales sobre las filas. Bien, cosas por el estilo. Entonces simplemente vamos repasando las cosas que hemos visto hasta el momento. Entonces, ¿cómo me queda mi matriz A? Mi matriz A es 2, 6, 1, 8, que es lo que le decía al principio. Se coja, la ordena, la primera fila, la primera incógnita, la primera columna, la incógnita 1 o X en este caso, y la segunda fila, la segunda columna, digo, la incógnita Y, y luego coloco los coeficientes en orden. ¿Quiénes son en este caso mi vector X? Pues es la X y la Y, las incógnitas, y el B1 pues van a ser los valores a los que están igualados, menos 1, 2. Menos 1, 2. ¿Listo? Bueno, entonces aplico el método de Kramer, que es decir, el delta, que va a ser el determinante de mi matriz A, que en últimas, ¿quién es? Es la matriz, señor. Vos pusiste menos uno porque lo pusiste arriba, ¿cierto? Acá. Ah, ok. No, es por el ejercicio que tienes ahí. Sí, es Ah, menos ok, 1, ok. ¿cierto? Sí, ahí decía menos 1. 2x más 6 igual a menos 1, ¿cierto? Listo. Entonces por eso lo coloqué acá en el mismo orden. La misma ecuación, ¿no? Esta ecuación, Sí. pues esta ecuación de que está igual a menos 1 y la otra está igual a 2. Entonces lo que hago es, esto los coloco en un vector que llamo b barra, que son los de los coeficientes, los términos independientes. Y acá va, la matriz A son los coeficientes
de x y y en las ecuaciones. Bien, entonces nos queda 2, 6, acá nos quedó 8. Y calculamos el determinante, que también lo podemos escribir en barras. Y recordamos, entonces, es esta diagonal menos el producto de la otra diagonal. Bien, entonces ¿cómo nos queda? Nos queda que esto es igual a 2 por 6, de ahí que digo 2 por 8 menos 6 por 1, o sea 16 menos 6, o sea 10. Entonces, como el determinante es diferente de 0, o sea nuestro delta nos quedó igual a 10, es diferente de 0, ¿cierto? Entonces, única solución. Y puedo aplicar Kramer. Única solución. Bueno, entonces ahora aplico Kramer. Entonces voy a calcular mi determinante, mi delta 1. Mi delta 1 va a ser el determinante de la misma matriz, pero cambio la columna 1 por el vector b, que es menos 1, 2. Entonces hago lo siguiente. Va a ser el determinante acá. Lo que hago es cambiar por acá por menos 1, 2. Y bueno, el determinante de eso será menos 1 por 8, entonces menos 8. Menos 6 por 2, que es 12. O sea que le quedó menos 20. Bien. Y voy a hago respectivamente para la segunda, calculo mi delta 2, que sería, mi delta 2 en este caso sería la segunda columna, cambiarla por menos 1, 2, y nos queda 2 por 2, 4, menos 1 por menos 1, se le queda menos 1, entonces queda menos menos 1, es decir, le quedó 5, porque le quedó 4 más 1, que es 5. Bien, entonces ahora mis incógnitas. La x, que es la primera incógnita, es delta 1 sobre delta, que es menos 20 sobre 10, o sea, menos 2. Y la y sería delta 2 sobre, delta 2 sobre delta. La escribimos un poquito más suave, que nos quepa acá. Delta 2 sobre delta, que sería 5 sobre 10, o sea, 1/2. Bueno, vamos a comprobar que en efecto son las soluciones, que todo está bien hecho. Entonces cogemos nuestras dos ecuaciones, reemplazamos los valores de x y y miramos que el lado izquierdo sea igual al lado derecho, ¿no? Entonces, la primera ecuación, el lado izquierdo en la primera ecuación, ¿quién es? El lado izquierdo es 2 por x. ¿Quién es x? X es menos 2. Entonces 2 por menos 2 más 6 por 1/2. Entonces, ¿cuánto nos quedó? 2 por menos 2 le queda menos 4, 6 por 1/2. 6/2, o sea 3. Entonces nos quedó menos 1. Satisface. Voy y miro la segunda ecuación. El lado izquierdo de la segunda ecuación, de la ecuación 1 y de la ecuación 2. Entonces el lado izquierdo es x, o sea que menos 2 más 8 multiplicado por 1/2. Eso le queda menos 2. 8 por 1/2, o sea 8/2, eso es 4, ¿no? Entonces más 4, que eso es igual a 2. Entonces en efecto son las soluciones de mi sistema de ecuaciones. Bueno, como estamos repasando a la final, entonces vamos a hacer el mismo ejemplo, pero vamos a hacer rápido sustitución. Listo. Yo miro cuál de las variables es más fácil despejar en las dos ecuaciones. Me doy cuenta que la x está solita en la segunda ecuación, ¿no? Como la x está solita en la segunda ecuación, entonces pues despejo de ahí la x. O sea, solita es que no tiene coeficiente, el coeficiente es 1. Entonces despejo de ahí. Entonces, ¿qué pasa? De esta ecuación escribo que x es igual a ¿quién? A 2 menos 8 veces la y. ¿Listo? Y voy y utilizo la ecuación de arriba para reemplazar. Entonces me quedó 2, en vez de x escribo pues lo que era x, 2 menos 8y, cierro paréntesis, más 6y igual a menos 1. Y ahí ya me quedó una ecuación en una sola incógnita, en la y, entonces resuelvo. Bien, entonces resuelvo ella. Entonces me queda 2 por 2, pues 4. 2 por menos 8 me queda menos 16y, más 6y igual a menos 1. Entonces pues resuelvo. Me queda menos 16y más 6y, le queda menos 10 veces la y, igual a menos 1, y este 4 lo resto. Entonces lo resto a ambos lados, o sea, lo que hace es restar, resto menos 4 acá y menos 4 acá, entonces el de acá se cancela y el del otro lado pues queda restando. Y menos 1 menos 4 pues le queda menos 5, entonces le quedó que y es igual a ¿quién? A menos 5 dividido en ambos lados por menos 10, entonces menos 5 menos 10, eso le queda 1/2. ¿Listo? Y como ya sé cuánto es y, entonces me devuelvo. ¿A qué? A la ecuación que obtuve en términos de y. La x en términos de y. Entonces, x en términos de y nos queda que es 2 menos 8y, pero y era 1/2. Entonces le quedó 2 menos 8 medios, ¿cuánto es? Eso es 4.
Entonces le quedó menos 2. Y es la solución que obtuvimos en el caso anterior. Entonces x igual a quién? A menos 2 y y igual a un medio. Y es la misma solución que obtuvimos por Kramer. ¿Listo? Ahora hagamos el mismo ejemplo, pero ahora y Igualación. por igualación. Hagámoslo por igualación. Listo. Hagamos el mismo por igualación. Y luego, y bueno, hacemos todas las posibles combinaciones. Entonces, igualación. Eliminación. Hagamos eliminación. Eliminación consiste en coger las dos ecuaciones y multiplicarlas por algún valor de tal manera que cuando sume las dos ecuaciones, o sea, el lado izquierdo con lado izquierdo, lado derecho con lado derecho, se cancele. Me doy cuenta que acá tengo un 2x y acá tengo un x. Si multiplico esta por menos 2, entonces le quedaría menos 2x. Cuando sume estas dos se van a cancelar la x. Entonces hago eso, ¿listo? Entonces, voy a multiplicar la segunda ecuación por menos 2 y la sumo. Entonces, al multiplicar la segunda ecuación por menos 2 me queda menos 2. Bueno, multiplico por menos 2 la segunda ecuación, pero eso se hace arriba y abajo, en la izquierda y derecha. Entonces, ¿cuánto le quedó la cuenta? Menos 2 por x, pues menos 2x. Pero Menos, igual eso no se tiene que poner. ¿qué? ¿Lo que multiplica? Eso, lo del 2 en un lado y el 2 en otro, sí. Sí, en ambos lados, porque si no, pues daña la O sea, lo igualdad. ideal es sí ponerlo para especificar. Ah, sí, para que se quede claro Y que ahí cuenta hizo. uno de esos dos se cancela. Listo, sí, señor. Exacto. Entonces usted suma 2x con menos 2x, pues 0. Y 6y con menos 16y, pues le queda menos 10y. Y menos 1 menos 4, pues le queda menos 5. Y luego ya simplemente despega y le quedó que y es igual a menos 5 sobre menos 10, o sea, un medio. De nuevo. Y luego me devuelvo y alguna de las dos ecuaciones, en alguna de las dos ecuaciones reemplazo, en la más sencilla de las dos reemplazo el valor de x, reemplazamos en este caso en la de arriba, el valor que obtuve de y calculo el valor de x. Entonces en esta ecuación tenía que, era 2x más 6y igual a menos 1, pero ¿quién es y? Un medio. Entonces le quedó 2x más 6 por un medio igual a menos 1. Entonces le quedó 2x, 6 medios es 3, igual a menos 1. Entonces el 3 pasa a restar, entonces le quedó 2x igual a menos 1 menos 3, que eso es menos 4. Y luego divide por 2 ambos lados, entonces le quedó que x igual a menos 4 dividido 2, que eso sería menos 2. Bien, y esa es eliminación. Ahora, Uy, pero igualación. rápido. Eh, bueno, sí, lo más lento. Entonces, No, no, listo. no, no, no. O sea que usted como que, pues uno ya sabiendo y eso me imagino que es con práctica. Sí, claro, sí. No, y pues lo que es pequeñito el sistema y son enteros. A veces no se demora cuando son fracciones y cosas así. Bueno, igualación. Por igualación cojo la primera ecuación y despejo la x. Entonces me queda, de esta ecuación despejo la x, entonces me queda 2x igual a menos 1 menos 6 veces la y. Y divido por 2, entonces me queda x igual a menos 1 menos 6y sobre 2. Listo. De la segunda ecuación voy y despejo también. Entonces me queda x igual a 2y, ¿qué digo? A 2 menos 8y. Y luego igualo, porque x es igual a x. Y dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Entonces a la final estamos diciendo que como menos 1 sobre, bueno, ahí se puede separar si quiere, le queda menos 1 medio. Menos 6 medios, ¿cuánto es? 3. Entonces menos 3y es igual a x. Pero x es igual a ¿quién? X es igual a 2 menos 8y. Entonces, pues son iguales entre sí a la final. Entonces, ¿qué quedó? Menos 1 medio, menos 3 veces la y es igual a 2 menos 8y. Dejemos todas las y a un solo lado. Por ejemplo, dejemos acá menos 3y más 8y. Y al otro lado 2 más 1 medio. Más 1 medio. Entonces, eso le quedó 2 más 1 medio. Venga, si hicimos bien esa cuenta, venga a ver que no haya fallas ahí. Sí, está bien. Bien. Listo. Entonces, menos 3y más 8y, eso le queda 5y. Y al otro lado, 2 más 1 medio, pues eso es lo mismo que escribir. 2 es lo mismo que escribir 4 sobre 2 más 1 sobre 2, que eso sería 5 medios. Entonces acá le quedó 5 medios. ¿Y qué hacemos? Dividimos por 5, o básicamente uno lo que hace es multiplicar por un quinto a ambos lados, ¿no? Multiplicamos por un quinto a ambos lados. Entonces acá 5 con 5 se cancela y le queda y por 1, o sea, y. Y al otro lado 5 con 5 se cancela y le queda un medio. Y luego se devuelve y reemplaza, como hemos hecho en todos los casos, reemplazan algunas de las ecuaciones. Por ejemplo, x igual a 2 menos 8y, entonces para el final usted llega a que x igual a 2 menos 8 por y, que es un medio, eso le queda igual a menos 2. Y listo.
La otra forma es la gráfica, que es pues la última forma que tendríamos para hacer, para revisar, es hacer las rectas y verificar en qué puntos intersectan, ¿cierto? Bueno, para que no sea aburrido esa vaina, simplemente escribamos las ecuaciones y lo hacemos en GeoGebra para verificar y ya. Entonces, ¿qué quedó? Despejo de la primera. Ah, las puedo escribir tal cual como están porque esas son formas de las rectas. Entonces voy a llamar mi recta L1. Mi recta L1, ¿quién va a ser? La de 2x más 6y igual a menos 1. Sí, Carlos, dígame. No, sí, pues estoy siguiendo lo que está diciendo. Listo. Entonces, vamos, abramos GeoGebra y hacemos los graficamos ahí. Después, la idea de graficarlo acá en el tablero, pues simplemente es plano cartesiano. Cojo dos Ok. puntos sobre cada recta y los uno y extiendo la recta y luego la otra recta y miro en qué puntos se intersectan, es la idea. Entonces ahora en GeoGebra pues escribimos nuestras ecuaciones de la forma, pues de la forma natural que se escribe acá. Entonces queda 2, escribimos concatenado 2x más 6 veces y igual a menos 1. Listo, ahí quedó la primera. Y la otra va a ser x más 8y igual a 2. Y listo. Puedo preguntarle, o sea, pedirle la instrucción interseca, ¿listo? Interseca, el que dice objeto. ¿Cómo se llama el objeto? Pues ahí arriba le colocó nombre S1 a la primera ecuación y S2 a la segunda. Entonces, pues cogemos eso. ¿Cuáles son los objetos? Ecuación 1 y el objeto es ecuación 2. Y acá nos bota el punto A donde se está intersectando que tiene coordenadas menos 2,05, es decir, x menos 2 y y 0,5. Y listo.